ay, hoy se va. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta querer comenzar a predicar. Si fuera por mí, yo me quedaría ahí. ¿Usted sabe? O sea, como cuando uno disfruta tanto de algo, te tienen que abrir la puertita así nada más. Date un poquito y tú vas con todo y te puedes quedar ahí todo el día. Literalmente yo estaba pensando en eso. Yo dije, hey, concéntrate que tienes que predicar ahorita, porque estaba en Melmac. Sí, digo, esto es real. Y uno tiene la capacidad de... La gente quiere disfrutar el cielo una vez que se muere, pero puede disfrutar el cielo aquí en la tierra a través de Jesucristo. Él dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí. Yo estoy allí. Y nuestros corazones tienen que acercarse con esa expectativa de que Él está allí. De que Él está allí. Yo no sé si usted ha visto que el reino de las tinieblas tradicionalmente en la historia ha fomentado múltiples asesinatos de bebés. ¿Cierto? Cuando iba a nacer Moisés, asesinaban a todos los varones. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, Herodes mandó a asesinar a todos los bebés varones. Y hoy en día no hay visiblemente, no hay un cabecilla detrás de esto visible, pero estas leyes de aborto tienen como objetivo también acabar con la vida de los bebés. Y yo quiero que nosotros le prestemos mucha atención, porque cuando eso sucedió, el Señor levantó a un hombre con poder cada vez que sucedió. Cuando el faraón mandó a matar a los bebés, el Señor levantó a Moisés. Cuando Herodes mandó a matar a los bebés, el Señor levantó a Jesucristo. Pero yo quiero que usted entienda algo. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no habitaba dentro de nadie. Hoy en día, el reino de las tinieblas está avanzando en esa dirección y está matando cualquier cantidad de bebés. Pero yo quiero preguntarle si usted tiene la expectativa de qué es lo que va a levantar el Señor en esta época. Porque cada generación que ha sido atacada de esa manera ha sido testigo de un movimiento poderoso del reino de los cielos también. Y yo quiero que nosotros entendamos que nosotros somos parte de esa generación. Y que el Espíritu Santo, que no estaba dentro de Abraham, ni de David, ni de Josué, habita en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad importantísima, histórica en este momento. El reino de las tinieblas solo puede avanzar hasta donde la iglesia se lo permite. ¿Sabían eso? Porque ese equipo está vencido. Está vencido, o sea, legalmente, literalmente está vencido. Y ellos lo saben. Los que a veces no lo sabemos somos. Yo siempre me pregunto, ¿cómo a veces, incluyéndome, podemos creerle a alguien que está vencido y que sabemos que solo pega mentiras? Aún en contra de alguien que siempre dice la verdad, que es el Señor. En ciertos momentos, cuando la evidencia terrenal se vuelve muy dramática, nosotros ponemos en duda la palabra de Dios y le creemos más al enemigo. ¿Cómo usted sabe eso? El fruto de eso es lo que usted siente. ¿Qué es lo que está sintiendo? Yo siempre digo eso, porque esa es la manera más fácil de autodiagnosticarse. ¿Estoy preocupado? ¿Estás creyendo algo? ¿Estoy ansioso? ¿Estás creyendo algo? Entonces, la reacción inmediata que uno tiene que buscar es ¿qué es lo que dice el Señor con respecto a lo que yo estoy creyendo? Porque la mentira
solo vive hasta cuando la verdad quiere. El título del estudio de hoy se llama Cicatrices. Cicatrices. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dice, yo le estaba diciendo el otro día al grupo de liderazgo que el primer mensaje que yo escribí fue este que voy a dar hoy. El primero que escribí fue este que voy a dar. Evidentemente es completamente distinto, porque Dios ha trabajado en mí. Preocúpese, ¿sabe que la gente dice que, oye, un año después volví a leer el mismo versículo y entendí cualquier cantidad de cosas distintas? Gloria a Dios, porque significa que Dios ha trabajado en su corazón, Dios ha abierto un poco más. Preocúpese si usted no entiende algo distinto. Si usted está estacionado en el mismo lugar, el diablo le acaba de quitar un año. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David, ¿estamos claros, no? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La pregunta que hace David muestra un amor distinto para lo que se acostumbraba en la época. En la época, ¿qué se acostumbraba? Recordemos que Saúl estaba persiguiendo a David. Estaba intentando asesinarlo. Esa guerra no termina bien. Después Saúl muere. La mayoría de su descendencia, antes que no son de la casa de Jonatán, también mueren. Lo que se estilaba en esa época era que cuando un rey le ganaba a otro, acababa con toda su familia. ¿Para qué? Para evitar amenazas futuras. Que un hijo, un nieto creciera y que después quisiera vengarse. Así que ellos acababan con todo, mujeres y todo. Pero el rey está preguntando si hay alguien de esa casa para que él pueda hacer misericordia. Es una actitud completamente distinta. Esta persona a quien se refieren se llama Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán y estaba lisiado de los pies. Pero quieren saber cómo él quedó lisiado de los pies, cómo un joven de esa época queda lisiado de los pies. Capítulo 4, 2 de Samuel también dice, verso 1, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se debilitaron. O sea, un hijo de Saúl escuchó que Abner, familiar, general, había muerto, las manos se le debilitaron. ¿Qué significa eso? Le dio miedo. Y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el de otro Recab, hijo de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Viene la explicación en el verso 4. Dice, en medio de todo esto, en medio de esta guerra, donde el ejército de David está matando a cada uno de los miembros de la familia de Saúl, en el verso 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. O sea, está el el niño de 5 años con su nodriza, la que lo cuidaba, y llega la noticia de que su abuelo y su papá murieron. Eso es una situación de peligro, porque como les acabo de mencionar, tradicionalmente eso dice que vienen por él. ¿Cierto? Así que, ¿qué hizo la nodriza? Dice, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo.
Su nombre era Mefiboset. Mefiboset significa esparcir vergüenza. O sea que, donde quiera que él iba, la sensación que transmitía era vergüenza a la gente. Lisiado de los pies. Ahora, es bien interesante porque a todos nos han dejado caer en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Alguien en quien estábamos a cargo, que nos estaba cuidando, nos dejó caer. Todos hemos sido golpeados de alguna u otra manera en nuestra vida. Alguien nos pudo haber traicionado, alguien nos pudo haber mentido, alguien nos pudo haber dejado caer. Este joven fue apartado de su propósito y de su destino por este accidente. Porque los príncipes deben ir a la guerra. Los príncipes no son para estar en una casa tirados. Yo no sé si alguno de ustedes algo que les ha pasado en la juventud ha impedido que usted logre algo. Yo les puedo decir algo. Cuando yo estaba en el colegio yo era bully. Y yo sé, no es que yo tengo dudas, yo sé que personas a las que yo les hice bully crecieron siendo introvertidos. No tengo la menor duda. Y eso, a la hora de los trabajos, de las entrevistas, de presentar en público, te impacta negativamente. Mire, yo cuando me convertí al evangelio, yo comencé a llamar gente de la escuela, de secundaria, a pedirle perdón. Y tenía 30 y pico ya. Entonces imagina eso, ¿no? De que, ¿aló? ¿Qué? O sea, porque para la gente eso es hasta incómodo, porque ya, no sé, a lo mejor han pagado terapia. Esa es la realidad. Entonces, esto que le pasó a él, en vez de ser un príncipe como sus hermanos, ir a la guerra, hizo que estuviera siempre bajo el cuidado de alguien. Y es bien interesante porque esta nodriza no sabía que David había hecho un pacto con el papá de este niño y había prometido que iba a proteger a toda su familia. A veces nosotros estamos en este lugar y el pacto del Señor Jesucristo con nosotros incluye tantas promesas, tantas bendiciones que nosotros desconocemos o no creemos y hacen que estemos huyendo. Ella estaba huyendo pensando que la iban a matar y David está acá preguntando, ¿dónde están para hacerles misericordia? Eso nada más lo logra el diablo. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Que la jefa lo llama para bendecirlo y usted piensa que lo van a votar. 8 a.m. Nos vemos a las 4. Todo el día. En LinkedIn, papá. Buscando trabajo ya. ¿Sí o no? Y cuando llegas, o sea, ni siquiera pasas por el hecho de que ayer te felicitaron, la semana pasada te aumentaron, todo eso se te olvida. El diablo te dice que te van a votar. Y tú dices, me van a votar, me van a votar, me van a votar. Después llegas, todo el día te robaron un día. Acuérdate que el diablo está por robar. Él sabe que él ya perdió. Lo único que le queda es robarnos el tiempo. Un día que nosotros estamos offline, son almas que no llegan. Son testimonios que una salida de tono, de que pasa algo en el trabajo y tú le gritas a todo el mundo. Él está marcando ahí. Construir un testimonio demora años. Perderlo, 3 segundos. 3 segundos. Así que este era Mefiboset y esta era su nodriza. Inválido, lisiado. Dice que este joven vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel. O sea, siendo un príncipe, ni siquiera tenía casa. Estaba viviendo en la casa de alguien, tirado. Porque si hoy en día una persona que tiene una enfermedad de este tipo, que no lo pueden cuidar, que no lo pueden levantar, lo dejan tirado, imagínate en esa época.
esa época estaba tiradísimo. No había ni baño. Y dice que él vivía en un lugar que se llama Lodebar. Y si usted busca lo que significa Lodebar, yo me acuerdo que la primera vez que di este mensaje tenía hasta una imagen. Lodebar significa un lugar desierto, alejado, oscuro, apartado, triste y doloroso, vacío, sin esperanzas. Imagínese que él estaba inválido y encima vivía en un lugar así. En un lugar donde no hay nada, desértico. No solo tú estás estéril, el lugar está estéril. Usted nunca ha ido a un lugar que lo vuelve más deprimido de lo que usted está, que el mismo lugar está deprimido y usted llega y usted dice, ¿nos vamos a morir? Se dañó el día. Bueno, él vivía en este lugar. Cuando tú estás en ese tipo de situación, tú al principio tú comienzas, ¿no? Y tienes esperanza, esto va a cambiar. Una semana, 2 semanas, un mes, años, ya tú dices, esto es así. A mí nadie me va a venir a rescatar, a mí nadie me va a venir a buscar, mi vida se trata de esto, yo soy un lisiado, no solo físicamente, sino ya mentalmente. ¿Cierto? Ahora yo me imagino que él estaba conforme, con tal de que David no venga y me mate. ¿Estamos bien? ¿Cierto? Con tal de que David no venga y me mate. Mire, es bien triste cuando usted tiene una herencia y no la conoce. Cuando usted anda caminando por ahí como un huérfano cuando tiene padre. Cuando Jesucristo murió para que usted fuera libre y usted anda arrastrando las cadenas por ahí. Y cuando llega alguien que te confronta, que te dice, mira, mi Jesús no murió para que tú anduvieras. La gente te quiere sustentar por qué está bien que estén así. ¿Nunca le ha pasado? Es que tú no entiendes. No, yo no entiendo. Yo tengo una Biblia que me hace sentir bien cómodo de no entender. Súper cómodo. Porque si entendiera... Entonces, este joven tenía unas cicatrices, ¿cierto? Yo les quiero hablar un poco de las cicatrices. ¿Cuántos de ustedes tienen una cicatriz física aquí? Dígale. Mire, yo le voy a decir algo. Yo cuando era más joven, yo era muy tremendo. Y yo me rompí casi todos los huesos. Muñeca, brazo, tobillo, cortadas. Y una vez me caí de un primer piso. Mi mamá me encontró en el piso. Porque a mí me gustaba tirarme por los barandales, ¿sabes? ¿Ya como qué? 5, 6. Una vez me metieron un cabezazo jugando fútbol y me cogieron 26 puntos aquí. 26 nada más. Esas cicatrices a veces uno las recuerda y las recuerda así como con añoranza, como que fue divertido, la pasaba bien, ¿cierto? Y la realidad es que sanan. Ciertamente Dios ha diseñado nuestro cuerpo de una manera tan brutal que hay algunas que no sanan sin intervención, pero la mayoría sanan. Ahora, las cicatrices emocionales me traen otro tipo de sentimiento cuando las recuerdo. Yo no siento ningún tipo de añoranza, ningún tipo de felicidad, no se me dibuja una sonrisa en la cara cuando recuerdo el momento en que alguien lastimó mi corazón. ¿Cierto? Es más, muchos hemos hecho un gran esfuerzo para olvidar esos eventos, para sanar, para perdonar. La realidad es que sanar una herida física puede suceder solo, pero para sanar una herida emocional uno tiene que hacer un esfuerzo. Uno tiene que pagar un precio. Uno tiene que perdonar, uno tiene que entregar, uno tiene que reconocer que está herido. El enemigo trabaja de una manera fabulosa en que tú pienses que no estás herido cuando lo estás.
en que camines por ahí sangrándole a todo el mundo, pero diciendo que tú no tienes nada, que ya perdonaste cuando no has perdonado. Eso está en la escala, está de segundo, solamente por debajo de la gente que cree que está salva y no lo está. Cuidado. Yo me salvé un año después de estar en la iglesia y creía que ya estaba volando. Miren, todos tenemos heridas. Y yo quisiera que usted en este momento, a la luz del Espíritu Santo, piense, ¿qué heridas tiene usted en este momento? ¿Qué heridas, cuando usted está solo frente al espejo, que no tiene nadie a quien pretenderle que está bien, qué cosas siguen haciéndole sentir que hay dolor todavía? Porque yo le voy a decir algo. Esta nodriza iba huyendo y por huir, este joven quedó lisiado. Adán y Eva, huyendo de la presencia de Dios, se convirtieron en inválidos espirituales también. ¿Dónde estás? Nosotros podemos ser lisiados espirituales como herencia de Adán, pero también lo podemos ser por nuestras propias decisiones. No todo es culpa de Adán. Cada uno de nosotros toma una decisión. Nadie es obligado a pecar hoy en día. Y usted lo sabe. Yo sé que lo más cómodo es decir, es que pasó esto, es que estoy cansado, es que se me presentó, es que no tenía. Siempre hay una opción, porque en mi Biblia dice que ante cada tentación, el Señor muestra una salida. Y en ese momento uno decide, lo voy a hacer. Y usted lo sabe. Porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo, depende de qué tan cauterizada esté su conciencia. Si usted sabe, hay gente que, mira, el Espíritu Santo es así, tú pecas, te grita. Cortito, así. Taser. Pero si tú te haces el loco, voluntariamente, Él va así, ¿ven? Hasta que tú comienzas a defender que eso no es pecado. ¿Nunca le ha pasado que estás en Google buscando de que por qué esto es pecado? Y si yo lo hago de esta manera no es pecado. En Google. ¿Ah? Y sale que cómo no va a salir. Claro que no, ¿cómo no va a salir? No es. Ahora, pero la pregunta aquí es ¿por qué Dios permite que nuestro corazón sea herido y que sane? ¿Cuál es el propósito de las heridas y de las cicatrices? ¿Cierto? Bueno, lo primero es que las cicatrices muestran el poder sanador de Dios. ¿Cierto? Hablamos de la cicatriz. Mire, yo no sé si usted le ha parado bola a esto, pero el cuerpo humano está diseñado con un nivel de sofisticación absurdo. Yo me meto en unas películas porque a mí me gusta viajar en el tiempo, decía cuando estaba joven. Pero yo me imagino cuando uno se corta, yo me imagino que suena como la alarma de los bomberos en la sangre y las plaquetas van y se agarran una de otra y que vamos a cerrar esto. Ni una gota más. Eso, la misma sangre que está saliendo tiene la respuesta. ¿Sabes lo que es eso? Es una locura. Cuando hay un objeto no identificado, son los glóbulos blancos los que atacan y si la cosa está muy violenta, lo enquistan y lo envuelven y lo dejan ahí tirado. Que después tienen que abrirte y que vamos a sacarte no sé qué. Ese es nuestro cuerpo. ¿Usted sabe qué es la tos? La tos es el reflejo del cuerpo para expulsar algo que está en las vías respiratorias. Los ojos se limpian con las lágrimas y el parpadeo. No se meta el dedo. ¿Nosotros? No.
¿Para qué son las pestañas? Para partículas que se van quedando. ¿Para qué son? O sea, todo el cuerpo está diseñado de una manera tan brutal. Yo no sé cómo la gente piensa que esto es la evolución de un mono. Mire, yo sé que muchos de nosotros hemos llegado con heridas que pensamos que nunca íbamos a sanar, que ya habíamos metido debajo de la alfombra y ya inclusive habíamos usado esta frase, es que yo soy así. ¿Usted sabe, no? O sea, cuando hay una persona a la cual le han sido infiel, por ejemplo, esa persona genera desconfianza. Vamos a usar, por ninguna razón específica, vamos a usar un hombre mejor, para no meternos en problemas. Cuando a un hombre le han sido infiel una y otra vez, él dice, todas las mujeres engañan. Y cada vez que va a entrar en una relación, entra con un nivel de desconfianza altísimo, que se proyecta en su manera de relacionarse con las personas. Y luego viene donde una mujer que no tiene nada que ver, que es muy buena persona, y le comienza a exigir cosas que no son comunes para sentirse seguro, porque se siente inseguro todo el tiempo. Porque lo hirieron una y otra vez y hay algo que le dice, te van a herir. O simple y sencillamente se queda solo para siempre. Esa es otra. Levantas un muro para que nadie te haga daño. Y ese muro no deja a nadie entrar y no te deja salir. Y andamos así por ahí. Y ese fue un ejemplo, pero hay múltiples heridas, múltiples situaciones. En algún momento específico, tu papá, que tiene la responsabilidad de afirmar tu identidad, de imprimir esa confianza, tú vas a hacer, tú lo vas a lograr, te golpea, abusa de ti o te dice que no sirves para nada. Eso te imprime en el corazón, no sirvo para nada. Y entonces andas por ahí que crees que todo lo que haces está mal. Y cada vez que alguien te dice algo, dices, otra vez me la dañé. Siempre, es que yo sé, está bien. Y para alguien que no tiene ese tipo de herida, estar cerca de alguien que tiene esa herida es desgastante. ¿Cierto? Es como una presión. Es como que uno tiene que estar esforzándose porque la persona demanda. Pero cuando eso pasa por las manos de Dios, cuando uno llega al Evangelio, porque yo le voy a ser bien sincero, nosotros pensamos que nosotros tenemos que estar conscientes o tenemos que saber qué es lo que nos está pasando para que Dios nos sane. Nada más lejos de la verdad. Para eso está el Espíritu Santo en este lugar. Y el Espíritu Santo nos muestra, hey, tienes esto. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que tomar una decisión. El problema es que uno ha caminado con esa herida por tanto tiempo que el cambio asusta. ¿Cierto? Ya tú te acostumbraste a ese mal y a sus consecuencias. Eso era como cuando yo vivía en Brisas del Golfo, donde mi mamá, que todavía no estaban los corredores, que tú tenías que meterte por Campo Limber y por todo el mundo entero para llegar. Y después abrieron los corredores y tú sigues yendo por ahí. Porque tú te acostumbraste y no te has percatado que hay otras vías, otras maneras de resolver este tema. Uno se puede acostumbrar a los obstáculos, uno se puede acostumbrar a un tipo de peso hasta el día en que te lo quitan. Cuando te lo quitan, tú haces así, ¿eh? Esto es así. Las cicatrices nos permiten ver el poder sanador de Dios en carne propia. A mí me encanta cuando el Señor me liberta o me sana de algo que yo no sabía ni que tenía. Porque eso es violencia. Hay cosas que uno sabe que tiene, porque nos lo dicen todos los días. Oye, tú si eres grosero. Y tú dices, es verdad. ¿Ah? Oye, tú si eres desordenado. Oye, pero ¿por qué? Yo llegué y yo... ¿Ah?
Como dice nuestro pastor de Puerto Rico, tienes unos ojos viajeros. Y te das cuenta cuando ya llevas como 39 segundos mirando, y el Espíritu Santo dice, ¡hey! ¡hey! Y tú escuchas como una voz así en el fondo, pero tú dices, y después te das cuenta y tú dices, otra vez. Pero cuando el Espíritu Santo te agarra y te dice, mira, a ti te pasa esto, y eso que te pasa a ti hace que tú seas así, 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 y hoy lo vamos a resolver. Demencia. Demencia. A mí eso me encanta. Pero las cicatrices, ¿para qué más sirven? Bueno, las cicatrices también te sirven para prevenirte de cometer el mismo error. ¿Ah? Hay experiencias que usted pasa por ella y usted dice, yo más nunca vuelvo a pasar por aquí. A mí, o sea, esto no vuelve a pasar hasta que... Pero la realidad es que cuando uno ve las cicatrices, uno se acuerda de los errores que ha cometido. Yo siempre digo, las personas adultas cargan consigo las consecuencias de los errores que han cometido durante la vida. A veces nosotros pensamos que si entrar en el Evangelio y Dios y tal y cual, nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias. Dios es fiel en perdonar, pero hay consecuencias. Hay bendiciones que nunca van a llegar, hay propósitos que no se van a dar o se van a demorar. Hay consecuencias, créanme. Nuestro pasado nos sirve como advertencia. Nuestro pasado siempre tiene que ser una experiencia de aprendizaje. Nuestro pasado debe servirnos como un sistema de alarmas, de lugares a los que no tenemos que ir, de conversaciones que no tenemos que tener, de cosas que no debemos dejar que entren, de barreras que no tenemos que bajar, porque cada vez que la bajamos quedamos en el mismo lugar y es el mismo patrón. Pecamos, me vuelvo el mega cristiano y me arrodillo y me muero. Y entonces cancelo todo, cable, YouTube, todo, ciérralo todo, el celular, se acabó. De repente, como nuestro corazón está en ese punto de humillación, nos acercamos a Dios y el amor de Dios nos envuelve. Y su misericordia llena nuestro corazón. Y ya pensamos, dije, ya estoy cool de nuevo. Ya el Señor y yo, ya, mira, calofrío. ¿Y qué pasa? Comenzamos a bajar las barreras de nuevo. ¿Hasta que qué? Tácata de nuevo. Y cuando pasa... Usted no sabe. ¿No sabe qué? ¿Tú crees que yo no estuve ahí? Yo estuve ahí. Hoy se lo decía a mi suegra, le decía, nuestra mejor opción siempre va a ser buscar su presencia. Hayas pecado, no hayas pecado, te sientas bien o no te sientas bien, todos los días hay que pararse, humillarse, buscar su presencia, reconocer nuestros pecados y darle pa'lante. Estés como estés, ese es el menú del día. Yo una vez escuché un pastor que decía, cuando un cristiano no entrega sus cargas al Señor y reconoce sus pecados todos los días, las cargas se vuelven como una bola de nieve. Y ese pecado que tú no confiesas comienza a tener autoridad sobre ti. A tener autoridad sobre ti. Sigue evolucionando. La perversión sigue aumentando. Mire, nuestras cicatrices del pasado nos hacen más cautelosos de cómo tratar a los demás. Esas experiencias que vivimos, esas conversaciones que tuvimos. Usted puede tener una conversación con un discípulo violenta un día porque le zafó la paciencia. Le garantizo que la próxima vez no lo va a hacer, porque usted sabe que se equivocó. Eso no significa que nosotros debemos dejar atormentarnos por nuestro pasado, porque el reino de los cielos no se mueve en base a culpa. Se mueve en base a convicción. Pablo dice que hay dos tipos de tristeza. La convicción te da una tristeza que lleva a arrepentimiento, pero la culpa te da una tristeza que lleva a muerte. Y la culpa es un fruto del reino de las tinieblas. ¿Fruto de qué? De la acusación de los santos que hace el diablo. Jesucristo está intercediendo todo el tiempo, el diablo está acusando todo el tiempo. Pero no hay condenación.
hay condenación. No hay condenación. Mire, no permita que el diablo lo defina por sus cicatrices cuando Jesucristo nos quiere definir por las suyas. Porque eso va a ser el diablo te llama por tu pecado, Jesucristo te llama por tu propósito, por tu identidad, por quién tú eres. Las cicatrices también nos acercan a Cristo. Cuando recordamos una herida, cuando recordamos una dificultad, recordamos también cómo ese amor llegó en ese momento. Mire, yo tengo canciones que me trasladan a situaciones. Canciones que la puse en algún momento en que estaba en el piso y el amor del Señor llegó como una avalancha en ese momento. Y al sol de hoy viene una semana violenta y yo pongo ese playlist porque hace que mi fe se acuerde. Mire, yo le voy a dar un consejo. Escriba lo que Dios ha hecho en su vida. Y escríbalo por categorías. Ponga fe, ponga sanidad, ponga. Entonces, cuando viene una enfermedad, usted se va a la sección de sanidad y usted comienza a leer eso. Para ver cómo termina esa enfermedad en su corazón. Cuando usted, Dios no lo quiera, lo despiden, vaya a la sección de todos los trabajos que Dios le ha dado. ¿Y cómo se los dio? ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo estaba su corazón? Pero sea bien preciso, porque eso hace que usted se transporte. Diga, yo sentía que me iba a morir. Todas las noches yo pensaba en esto. Más nunca esa mentira se puede levantar. Más nunca. Nuestras cicatrices nos acercan a Jesucristo. Y yo le garantizo algo. Yo pongo esa canción que escuché en ese momento y siento exactamente lo mismo. Porque no tiene que ver ni con la canción, ni con el momento. Tiene que ver con la fe en mi corazón que se despertó cuando el Señor se manifestó de esa manera. Finalmente, las cicatrices nos sirven para sanar a otros. ¿Cierto? Yo pienso, y sé, en verdad sé, no pienso, sé que la gente que ha pasado por muchas más cosas de la mano del Señor tienen un menú de armas para ayudar a los demás. Yo lo decía el otro día, yo no puedo decirle a un suicida que sé cómo te estás sintiendo porque yo nunca me he intentado suicidar. Puede ser que el Espíritu Santo me dé sabiduría en ese momento, estamos claros. Pero alguien que se ha intentado suicidar, diga así, mira, tú hoy estás pensando así, así y así. Y sientes que esto. Pero yo estuve allí y el Dios que me... Hay una autoridad. La revelación de... Cuando Dios se te revela en tu vida en algún aspecto, eso te da una autoridad sobre ese tema. Te da una fe. Te levanta una fe. Dios es capaz de hacer esto. Y cuando tú se lo dices a alguien, el Espíritu Santo va. Porque no es... Mire, es algo muy distinto cuando tú hablas desde lo que sabes, cuando hablas desde lo que eres. Tú puedes hablar conocimiento y podemos quedar de acuerdo, pero tú ministras lo que eres. Y lo que eres, que vale la pena ministrar, es lo que Él te ha ministrado a ti. Pablo decía, sed seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. No de mis experiencias terrenales, sino del Cristo que vive en mí. De lo que se ha formado de Cristo en mí, eso sigue. De eso aliméntate, eso honra, eso valora. A mí, olvídate de mí. Mire, ¿por qué David hacía esto? Un dato. Asegúrese de ministrar a las personas desde la cicatriz y no desde una herida abierta. ¿Sabe qué significa eso? Asegúrese que cuando usted le va a hablar a alguien ya eso cicatrizó. Asegúrese que cuando usted deja que alguien regrese a su vida ya lo perdonó y no actúe como si lo hubiera perdonado pero lo está tratando mal. Esa herida está abierta. Esa herida está abierta. Usted puede ministrar desde la cicatriz. Desde la herida abierta, no. Ahí no ha habido sanidad. Tengo que meterle un poquito de velocidad a esto.
¿Por qué David hacía todo esto? ¿Por qué David mandó a llamar a este joven? 1 Samuel capítulo 20 dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel, 20 verso 12, Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Estaban persiguiendo a David y Jonatán le dijo: yo voy a hablar con mi papá para ver si todavía te va a seguir persiguiendo, si no, te lo hago saber. Ese fue el acuerdo hasta ahí. Pero si mi padre intenta hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y aún le añada si no te lo hago saber. Y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, aquí viene el pacto, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa, yo y mi familia, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Ese fue el pacto. O sea que lo que estaba haciendo David después de todo eso era respetando el pacto. Volvemos al capítulo 9, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. Imagínense esa película, porque él no sabe qué es lo que David está pensando. Él piensa que lo van a matar. Hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Aleluya. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. O sea, inválido en Lodebar, lo llaman, piensa que lo van a matar y le están restituyendo todo lo que la vida le había quitado. Y no solo eso, lo están sentando a comer para siempre en la mesa del rey. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme Rantan dijo: no podemos dejarlo pasar, porque conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo al rey: Mefiboset, dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Mire, usted piensa que eso es extremo, violentamente extremo, invalidez, Lodebar, tristeza, soledad. El rey te manda a llamar. Te restituye todo lo que la vida te ha robado. Y no solo eso, te invita a sentarte en su mesa. ¿Le suena familiar eso? Somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Y lo más importante, dice: te vas a sentar a mi mesa como un hijo del rey. No como un invitado, no como un criado, no como alguien que se ganó un premio, como un hijo. Y a veces nosotros pensamos que hemos cometido tal cosa que Dios no nos quiere delante de su presencia. Que nuestros pecados, usted nunca ha escuchado: es que tú no sabes lo que yo he hecho. Déjame arreglar mi vida y después voy. Nunca va a suceder. Esa es la misericordia que el Señor tiene con nosotros. De la misma manera en que David tenía un pacto con Jonatán, nosotros tenemos un nuevo pacto bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pacto cada uno de nosotros se puede acercar a la mesa. ¿Sabe qué pasa en esa mesa? Todos somos iguales. Inválidos o no inválidos, porque el mantel te cubre las piernas. Todos somos iguales en esa mesa y todos estamos invitados. No hay nada que el diablo pueda hacer para invalidar el hecho de que esa sangre fue pagada por ti. No hay nada que te pueda decir. Él no puede determinar tu valor
porque Él no te creó y Él no te compró. El que puede determinar tu valor es tu Creador y tu Salvador. Entonces, si eso es así, estamos todos de acuerdo, ¿por qué escuchamos una voz que dice que valemos otra cosa? ¿Por qué escuchamos esa voz que nos dice que no podemos, que no somos suficientes? Yo no sé si tú te encuentras hoy en lo de Bar. Yo no sé si tú te encuentras hoy en un lugar donde alguien te ha lastimado, alguien te ha traicionado, alguien en algún momento de tu vida te dejó caer. Esa persona en la que tú depositaste tu confianza te dejó caer. Yo no sé si tú estás en ese lugar y tú sabes que en tu corazón hay cosas que tienes que sanar. Pero yo lo que sí sé es que el Señor te mandó a llamar. Yo lo que sí sé es que ese pacto no se ha olvidado. Que no hay nada que tú puedas hacer para que su palabra deje de cumplirse. Juan 20:19 para cerrar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿qué había en el corazón de los discípulos? Vino Jesús y puesto en el medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después le volvió a decir: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí pasan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Están los discípulos, a pesar de que Él les había dicho que esto iba a suceder y que iba a pasar esto, aquello y que Él iba a volver, están ellos encerrados con miedo. Como Mefiboset. Y de repente llega el Señor, que viene de haber entregado el sacrificio, y dice: paz a vosotros. ¿Por qué es tan relevante esa paz? Porque mientras la sangre del Cordero no se hubiera derramado, el ser humano seguía en guerra con Dios por el pecado. Así que ahora hay paz. Y como ahora hay paz, y como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado, ya el pecado no está en ninguno de ustedes. Así que ahora pueden recibir el Espíritu Santo, y por eso Él les sopla el Espíritu Santo. Aquí fue cuando los discípulos... Usted vio cuando Dios creó a Adán, ¿no? Polvo, soplo. Cuando Adán peca, ese soplo se regresa. El Espíritu Santo abandona a Adán. Y ahora Jesucristo permite, a través de su sacrificio, que lo volvamos a recibir. Y apenas lo recibe, los manda. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pastor, es que yo no me he leído el capítulo 29.000 de la Biblia. Tú necesitas el Espíritu Santo para ir. Tú necesitas el Espíritu Santo para ir. Porque Él sopló y los mandó. Mire, ¿qué es importante aquí? Él le mostró sus cicatrices. ¿A qué le tenían miedo? A la muerte. Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. ¿Qué simbolizaban las cicatrices de Jesucristo? Yo soy ese que crucificaron. No tengas duda, soy yo. Pero he vencido a la muerte. Aquello a lo que tú le temes, ya yo lo vencí en esa cruz. Así que paz a vosotros. Aquello que te da miedo a ti, Él ya lo venció en esa cruz. Así que paz a vosotros. Cuando los discípulos iban en el bote y estaba la tormenta montándose en el bote, Jesucristo apareció caminando sobre la tormenta. Lo más peligroso, lo que más te preocupa en su vida está bajo los pies de nuestro Señor. Está bajo su autoridad. Todo ha sido puesto bajo sus pies. Así que recibe paz. Muchas veces nuestras cicatrices, el enemigo las usa para avergonzarnos. ¿Cierto? Si usted tiene una cicatriz muy fea en el brazo, se pone manga larga. Dígale. Si tiene algo en la pierna, usted nunca. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Pero en el reino de los cielos, nuestras cicatrices tienen autoridad. Nuestras cicatrices tienen poder.
nuestras cicatrices son capaces de libertar a los demás. Lo que el enemigo quiere usar para avergonzarte, el Señor lo quiere usar para su gloria. Aquello que te ha mantenido retraído todo este tiempo, que no quieres que nadie lo sepa, es precisamente lo que Dios quiere usar para traer libertad a las personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú pasaste. Mire este testimonio. El Señor permitió que atravesara todo lo que tuve que vivir y que fuera rota en 1000 pedazos para que pudiera decirles hoy que tú eres mucho más de lo que has tenido que vivir. Es una mujer diciendo que cada uno de nosotros somos más de lo que hemos tenido que vivir. Que nuestras experiencias pasadas no definen nuestro valor o nuestra identidad. Dice ella, fui abusada, me prostituí, fui herida, pero eso no define quién soy. Dios tenía planes más grandes para mí. Dice una persona que la estaba escuchando, las lágrimas rodaban por mi rostro mientras escuchaba a esta joven dar su testimonio. Había sufrido un tremendo abuso por parte de proxenetas, de clientes, de agentes de la policía. Había sido abusada físicamente, emocional y verbalmente. Había sido rechazada y avergonzada. Básicamente había vivido la peor pesadilla que cualquier persona podría vivir. Sin embargo, ahora estaba frente a una gran audiencia, resistente y fuerte en el Señor. Ella se quedó allí animándome a usar mi dolor para la gloria de Dios. Ella me animó a no dejar que mis cicatrices me definieran, sino que me impulsaran a seguir adelante con amor, perdón y humildad. Debe haber sido difícil para ella hablar de su pasado. Era una mujer soltera de 20 y tantos años que, tras escapar de una vida terrible, podría haberse separado por completo de su pasado. No tenía que contarle a nadie su historia, podría haber fingido que nunca sucedió, pero ella compartió sus cicatrices y cientos de personas fueron bendecidos por su transparencia. A lo largo de su vida indudablemente impactaría miles de vidas. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque a pesar de que nos sentiríamos más cómodos si no expusieras esto que quieres exponer en nuestro corazón, hoy te damos gracias porque sabemos, Señor, que va a traer sanidad, que va a traer libertad, que va a traer bendición, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que de acuerdo a tu voluntad expongas, que nos examines en esta noche, que expongas cualquier herida, cualquier falta de perdón, cualquier resentimiento, cualquier rencor que tenga que ser sanado en esta noche. Señor, hoy ponemos nuestras heridas en tus manos para que dejen de ser motivo de vergüenza y sean poder del Evangelio en tus manos. Hoy ponemos nuestro corazón, Señor, porque no queremos seguir sangrando. Hay una libertad que fue pagada en la cruz del Calvario y queremos vivirla. No queremos seguir siendo presos de mentiras, de engaños y del dolor. Ayúdanos, Señor, a ser libres de la vergüenza, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios que liberta. Que no nos sintamos avergonzados de lo que hemos vivido, porque es testimonio de tu amor y de tu poder. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.